¿Crees que por ser un alimento fermentado mejorará tu salud intestinal y te ayudará a aliviar esas molestias de gases, hinchazón o diarreas? Piénsalo bien. Te voy a contar qué son realmente los alimentos fermentados, la diferencia con los alimentos producidos por fermentación y si todos los alimentos fermentados realmente son probióticos. Pero además, al final del vídeo sabrás los 6 mitos principales sobre los alimentos fermentados con probióticos que quizá tú también crees. Hola, soy Luis Cuevas y en este canal hablamos de problemas digestivos, nutrición y hábitos para tener un peso saludable. Empezamos. En los últimos años está habiendo cada vez más interés por los alimentos fermentados, en sus propiedades benéficas y muchas veces también en su contenido de bacterias vivas que pueden tener propiedades probióticas. Pero el problema es que hay mucha desinformación, hay mucha publicidad falsa por ahí y engañosa también. No solamente que mientan, sino que dan por supuesto algunas cosas y uno se las cree. Vamos, lo típico de la publicidad. Por eso en este vídeo te voy a contar varios mitos sobre los alimentos fermentados, los probióticos y vamos a dividir el vídeo como siempre en 3 partes. En la primera parte te voy a hablar de qué son los alimentos fermentados, la diferencia entre los alimentos fermentados y alimentos producidos por fermentación y en la segunda parte hablaremos de si todos los alimentos fermentados realmente son probióticos y en la parte final hablaremos de los 6 mitos que circulan por ahí sobre los alimentos fermentados, sus propiedades probióticas y que quizá tú también te crees alguno de ellos. Vamos con lo primero. ¿Qué son los alimentos fermentados, los tipos que hay y cómo es el proceso de la fermentación? Verás, la fermentación es el proceso de convertir los pequeños carbohidratos que hay en la mayoría de estos alimentos que se fermentan, las frutas, verduras, convertirlos en alcoholes o ácidos. Esto lo que hace es detener un poco el proceso por el cual se puedan sobrepoblar con bacterias dañinas que provocan la putrefacción del alimento. Entonces, este proceso de fermentación lo que hace es cambiar la textura o el sabor muchas veces de este alimento y también hace que sea menos perecedero, que dure más el alimento. Ahora, hay que diferenciar entre alimentos producidos por fermentación de alimentos fermentados y de alimentos fermentados con probióticos. El primero, alimentos producidos por fermentación, son aquellos muchas veces en los cuales no se han añadido starters o cultivos de bacterias vivas iniciales. Por ejemplo, cuando tienes alimentos que los fermentas en salmuera o por ejemplo el pan que muchas veces se deja fermentando con masa madre. En fin, eso es uno. Luego, los alimentos fermentados, propiamente dichos, son aquellos en los cuales les han añadido cultivos de bacterias vivas inicialmente o le llaman starters y eso ha empezado a fermentar y claro, esto hace que crezcan más las cantidades de bacterias vivas. Y los alimentos fermentados con probióticos son aquellos en los cuales también se han hecho con cultivos, con starters y han proliferado las bacterias, pero llegan a tener, muchas veces se les añade inicialmente, después de todo el proceso de fermentación al alimento, se les añade más cultivos de bacterias y se tienen esas bacterias en determinadas cantidades que han demostrado que ese alimento con esas cantidades y esos tipos de cepas de bacterias pueden proveer un beneficio para la salud por esas bacterias probióticas que contienen. Esas son las diferencias fundamentales de estos 3 tipos: alimentos producidos por fermentación, alimentos fermentados y alimentos fermentados con propiedades probióticas. Algo que muchas veces me preguntan y tiene mucha relación con los alimentos fermentados es que al tener bacterias, muchos de ellos por los cultivos o las bacterias que les añaden, las bacterias no son dañinas para la salud. A ver, hay muchas bacterias que sí son dañinas para la salud y producen enfermedades serias que requieren antibióticos, pero hay muchas bacterias, tenemos miles de millones de bacterias en el intestino y son buenas para nuestra salud e incluso nos ayudan con ciertas funciones que nuestro cuerpo no puede suplir por su cuenta. Además, los alimentos fermentados, tengan o no bacterias, pueden ser muy beneficiosos para la salud por la cantidad de fibra que muchas veces contienen y que son los prebióticos, que son el alimento para las bacterias. Además, los alimentos fermentados se ha visto que tienen muchos beneficios para mejorar la digestión, mejorar el sistema inmunológico y a veces también previenen el riesgo de ciertas enfermedades. ¿Es esto de los alimentos fermentados una moda? Realmente no. Es cierto que lo está aprovechando la industria alimentaria para publicitar y hablar de las propiedades probióticas de los cultivos vivos, etcétera, porque todo el tema de la microbiota intestinal está en auge. Pero
desde hace cientos y miles de años, nuestros antepasados aprendieron a fermentar los alimentos. ¿Por qué? Porque muchas veces la comida que recolectaban o cazaban necesitaban almacenarla y que les durara más. En los meses de invierno, cuando había escasez de alimentos, y claro, al tener esos alimentos que les duraran mucho tiempo, pues podían sobrevivir. O sea que los alimentos, si han pasado por un proceso de fermentación hecho correctamente, realmente son beneficiosos y no son peligrosos. ¿Cómo se inicia el proceso de fermentación? Creo que te lo dije hace un momento, pero muchas veces al alimento se le añade unos cultivos que son una especie o una combinación de especies de bacterias que lo que hacen es reaccionar con los pequeños carbohidratos y empezar este proceso de fermentación, cambiando a alcoholes y ácidos los carbohidratos y cambiando muchas veces el color, el olor, la textura, el sabor del alimento y también muchas veces cambiando su valor nutricional, proveyéndole beneficios. También muchas veces todo este proceso provoca una estabilización del crecimiento de bacterias, es decir, impide que crezcan las bacterias malas, las bacterias que pueden desencadenar potenciales intoxicaciones, y esto ocurre sobre todo en los alimentos fermentados de tipo de carnes o embutidos. El ácido láctico que se produce al fermentar un alimento, por ejemplo, mata la bacteria E. coli, que un tipo de estas bacterias que tenemos en el intestino pueden producir intoxicaciones alimentarias, gastroenteritis aguda. Entonces lo que hace el ácido láctico es desactivar, frenar el proceso de descomposición, de putrefacción de los alimentos y ayuda a que sean menos perecederos y que se conserven mejor incluso que los enlatados. A este tipo de bacterias que producen ácido láctico se le llaman bacterias lácticas. Entonces, todos los alimentos fermentados que se producen con bacterias, cultivos de bacterias vivas, ¿son alimentos fermentados probióticos? Ese es el kit de la cuestión. Y vamos con ello en la segunda parte. Pero antes, si te está sirviendo, te está resultando interesante, anda, suscríbete ahora, no lo dejes para luego. Y dale clic a la campanita para que YouTube te avise apenas publique cualquier vídeo sobre problemas digestivos, nutrición y hábitos saludables. Actualmente hay muchos alimentos fermentados en el supermercado, como por ejemplo el yogur, kombucha, chucrut, etc. Y si miras en las etiquetas, todos ellos dicen que se han fermentado con cultivos de bacterias vivas. Pero esto significa que tienen probióticos, tienen bacterias vivas que dan beneficios para tu salud. Aquí hay tres problemas con ello. En primer lugar, las bacterias utilizadas para la fermentación, por lo general, no son bacterias procedentes de humanos. Son bacterias, por ejemplo, en el yogur, procedentes de la vaca. Y este tipo de bacterias no van a asentar bien en el intestino humano. En segundo lugar, muchas veces los alimentos fermentados a base de cultivos iniciales o starters, lo que va a pasar es que luego de los procesos de homogenización, pasteurización, en la fabricación de los alimentos, estos procesos matan a las bacterias, con lo cual cuando está ya el alimento fermentado, aunque pongan la etiqueta cultivos iniciales, muchas veces varios días en la nevera, ahí en la estantería del supermercado, es que ya no lo tienen, prácticamente han muerto todas las bacterias. Y el tercer problema es que incluso que muchas veces a estos alimentos fermentados después de los procesos de fabricación les añaden cultivos de bacterias adicionalmente al final, pero luego de eso el tercer problema es que tienen que incluso cuando te los ingieres, los comes, tienen que llegar al intestino, tienen que pasar por el ácido del estómago, por un largo proceso en el cual hay muchos cambios de temperatura, humedad, y muchas veces ahí al intestino llegan solamente las bacterias más resistentes, tipo Rambo, ¿sabes? Las más viejas o las más débiles no llegan, con lo cual puede ser que no lleguen en las cantidades adecuadas para darte un beneficio para la salud. Es decir, no te puedes fiar al 100% de que los alimentos fermentados, aunque digan cultivos de bacterias vivas, tengan propiedades probióticas. Porque por lo general, la dosis que se ha visto en los estudios, en la evidencia científica, la dosis útil de los probióticos para dar beneficios para la salud suele ser entre 1 a 10 mil millones de unidades formadoras de colonias, que es la unidad que se utiliza. Si no sabes de qué te estoy hablando, te dejo aquí un enlace luego por aquí en algún lado o en la descripción sobre un vídeo a que hablé de los probióticos, conceptos generales básicos y también sobre los mitos de los probióticos. Y el problema es que los alimentos fermentados, aunque digan que tienen cultivo de bacterias vivas en las etiquetas, muchas veces no sabemos si llegan realmente a esas dosis de unidades formadoras de colonias, dosis que son las necesarias para dar propiedades beneficiosas al intestino y al organismo.
Y es posible que muchos de los alimentos fermentados con propiedades probióticas o los suplementos probióticos no tengan las bacterias o las cantidades de ellas que mencionan en las etiquetas. Por ejemplo, en este estudio de 2013 de consumerlab.com, un organismo independiente, estudiaron 19 tipos de suplementos probióticos. ¿Qué encontraron? Que en 5 de ellos tenían menos tipos de bacterias que las que mencionaban en las etiquetas. Específicamente, tenían por lo general menos del 50%, menos de la mitad de las bacterias que mencionaban en las etiquetas. Por lo tanto, no te puedes fiar. Y luego los yogures, que pueden ser una fuente excelente de probióticos, pero no todos los yogures contienen probióticos. Hay muchísimos tipos de yogures y varían en su nivel de azúcar, de procesamiento. ¿Qué deberías buscar? ¿Qué deberías tener en cuenta? A ver, la fermentación del yogur está bastante estandarizada. Los cultivos iniciales generalmente son siempre con bacterias vivas que contienen Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Pero luego del proceso de pasteurización y producción, muchos fabricantes les añaden su propio cóctel de bacterias probióticas, como por ejemplo a base de Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei o Lactobacillus rhamnosus. Entonces, aquí la clave es que te fijes en las etiquetas que digan que contienen cultivos vivos y activos, que muchas veces son los que han sido añadidos después del proceso de fabricación. ¿Esto es una garantía que este tipo de bacterias añadidas van a tener propiedades probióticas? No, pero es lo mejor que tenemos para poder tratar de fiarnos de este tipo de yogur y sus propiedades probióticas. Otra cosa que debes tener cuidado es con el azúcar añadido en los yogures. El azúcar añadido ya sabemos que es mala, es proinflamatoria y si quieres tener los beneficios probióticos hay que sopesarlo con estar ingiriendo un yogur, aunque tenga bacterias y cultivos activos vivos, que tengan mucha cantidad de azúcares. Algo similar pasa con la kombucha, que muchas veces antes de embotellarla, para cambiarle un poquito el sabor amargo, le añaden azúcar, y con lo cual puede tener mucha cantidad de azúcar. Otras veces también la kombucha es sometida a procesos de pasteurización, con lo cual prácticamente ya no tienen bacterias o cultivos de bacterias vivas. Entonces, todo esto es algo que tienes que sopesar y fijarte que los alimentos fermentados, algo que tú los prepares en casa, los que compras en el supermercado, no tengan muchos azúcares añadidos. Pero Luis, ¿eso quiere decir que si muchos alimentos fermentados no tienen probióticos, no son buenos para la salud? Claro que sí. Los alimentos fermentados muchas veces no necesitan bacterias probióticas para ser beneficiosos. La mayoría de ellos contienen bastante cantidad de fibra, que suele ser lo que llaman prebiótico, que alimenta a las bacterias que se encuentran en el intestino. Entonces suelen tener muchas veces propiedades beneficiosas. Es muy difícil saber, como ya te he mencionado, la cantidad o el tipo de bacterias que hay en los alimentos fermentados, pero hay que tener en cuenta también que cuando compres un alimento fermentado muchas veces pueden tener grasas saturadas, sal o azúcares añadidos. Entonces, la idea es encontrar un equilibrio, que cuando compres alimentos fermentados tengan o no cultivos de bacterias vivas y activas, que tengan la mínima cantidad de grasas saturadas, de sal y de azúcares añadidos. Y ahora vamos con la tercera parte, los 6 mitos sobre los alimentos fermentados, probióticos, que quizá puede ser que tú también te los creas. El primer mito, que los alimentos fermentados son alimentos estropeados. Como te dije al principio, esto no es así. Los alimentos fermentados han sufrido un proceso de transformación en el cual hay bacterias beneficiosas, pero realmente lo que se ha hecho es descomponer los carbohidratos y transformarlos en alcoholes, azúcares y tener un alimento parcialmente, por decirlo así, digerido en forma más simple, no alimento estropeado. Es más, muchas veces a estos alimentos en el proceso de fermentación se les añade sal para detener ese proceso y que no avance más. El segundo mito, y este va para los que tienen pánico o miedo a las bacterias y que siempre están utilizando antibióticos, que los cultivos iniciadores deben utilizarse siempre para fermentar los alimentos. Esto no es así. Hay muchas formas de fermentar los alimentos. Es cierto que el pan de masa fermentada y la kombucha requieren estos starters o cultivos iniciadores, pero muchas veces las frutas y verduras no requieren de este tipo de cultivos para fermentarse. El tercer mito es que solo hay una forma exacta y estricta de fermentar un alimento. Hay muchísimas formas y hay muchísimos alimentos diferentes. Entonces, puede ser que tú creas que la forma como haces
en casa y fermentas un alimento es la adecuada, pero luego si buscas en internet o hablas con cualquier amigo o familiar, encontrarás que quizá él tiene otra forma también de hacerlo adecuadamente. No hay una sola forma correcta, hay muchísimas maneras. El cuarto mito, que la fermentación de los alimentos es una moda pasajera. Como te dije al principio, esto lo han hecho nuestros antepasados desde hace miles de años para ayudar a que los alimentos les duren mucho más tiempo en las épocas de escasez o en las épocas de hambruna, ¿no? En los meses de invierno. Pero es cierto que ahora, con los avances de la ciencia y de la nutrición, se están descubriendo recién muchas de las propiedades saludables de los alimentos fermentados probióticos, y de todo esto se está aprovechando, claro, como no, la industria alimentaria para promocionar más este tipo de alimentos, pero realmente no son nada nuevo. Mira cuántos años tienen en las estanterías de los supermercados los yogures, el chucrut, el kéfir, etc. El quinto mito: si quiero mejorar mi salud, puedo tomar simplemente suplementos probióticos en lugar de alimentos fermentados, que realmente es que no me gustan mucho. Es cierto que los suplementos probióticos pueden darte bacterias que pueden beneficiar a tu salud, pero muchas veces no vas a conseguir los mismos beneficios que con los alimentos. Los alimentos fermentados tienen fibra prebiótica, que es el alimento para las bacterias que ya están en tu intestino. Así que si no tienes ningún problema de salud específico, realmente intenta obtener todos los beneficios de la alimentación, ya sea de la fibra prebiótica y de los probióticos. Y si, claro, tienes problemas de salud, problemas digestivos específicos para los cuales los suplementos probióticos hayan demostrado eficacia, ahí sí, en ese caso puedes utilizarlos. Y de eso, todo eso te hablaré en un vídeo que cuando lo tenga listo te lo voy a dejar enlazado por aquí en algún lado en la descripción, sobre los beneficios específicos de los probióticos para ciertas condiciones digestivas y no digestivas. El sexto mito: tomar alimentos fermentados o alimentos fermentados con probióticos es suficiente para mejorar la salud intestinal. A ver, es cierto que la fibra es primordial y es muy beneficiosa, pero para tener un intestino saludable se requiere algo más que eso, algo más que solamente la fibra prebiótica y algo más que las bacterias. Aquí hay un equilibrio entre todo eso, pero también influyen otras cosas como el estrés, los niveles hormonales, inflamación que puede haber. Se tiene que tratar de llegar a un equilibrio. Y sí, la base inicial son la fibra prebiótica, los probióticos, pero si no tienes equilibrado todo el resto de factores, no va a ser suficiente para mejorar tu salud intestinal. Entonces, al comprar alimentos fermentados, que sepas que los que tienen más probabilidades de tener bacterias probióticas son aquellas que dicen en la etiqueta cultivos de bacterias vivos y activos, y que generalmente lo encontrarás, ese tipo de alimentos fermentados los encontrarás en las zonas de frío, en las zonas de la nevera, ¿no? Y ojo, si dicen alimentos naturalmente fermentados, eso no es lo mismo que alimento fermentado probiótico, porque como te dije antes, puede ser fermentado naturalmente, pero no tenga las bacterias probióticas y sea un alimento producido por fermentación sin que se utilicen cultivos iniciales de bacterias. Pero de por sí, los alimentos fermentados con propiedades probióticas o no suelen ser beneficiosos para la salud. ¿Y cuáles son los mejores alimentos fermentados? ¿Y en qué pueden ayudarte? Algunos ayudan con la intolerancia a la lactosa, otros ayudan a bajar el colesterol, e incluso algunos otros se ha demostrado que pueden ayudar a bloquear la diseminación de las células cancerígenas. ¿Cuáles son esos alimentos? Te lo cuento en otro vídeo, que cuando lo tenga listo te lo voy a poner con toda la evidencia científica y lo tendrás por aquí. Así que si te ha gustado este vídeo, anda, suscríbete aquí y dale click a la campanita para que YouTube te avise apenas tenga ese vídeo y cualquier otro de problemas digestivos, nutrición y hábitos saludables. Adiós.